Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos Lucas capítulo 4, versículo 16. Una de las cosas que más tiene azotado, perturbado a los padres, a las madres del siglo XXI, es que sus hijos no quieren oírlos. Que usted le puede hablar de Dios, que usted le puede explicar de las cosas de Dios, les puede enseñar de las cosas, y no quieren hacer caso. Y se cumple esta palabra: nadie es profeta en su tierra. Si algún familiar suyo se tuerce, se descarría, se pierde, se va por un camino que usted no quiere, porque nadie quiere tener a un familiar en vicio, en pecado, en cosas malas, porque le va mal, y usted va y le predica y le habla bonito y le enseña las cosas de Dios, ¿qué pasa? Nadie es profeta en su tierra. Lo rechaza, lo regaña. Si quiere, predíquele a su esposo. Si quiere, predíquele a su tía, a la que es bruja, a su tío que es borracho. Predíquele a su primo que es ladrón. Predíquele a algún familiar que tenga vicios, para que vea lo que Jesús sintió y viva esa experiencia. Que se fue a Nazaret, a su ciudad, que se fue al lugar de donde era y se puso a predicar. Y agarraron a Jesús y lo llevaron a un barranco. Y después de hablarles, el Espíritu del Señor está sobre mí, después de explicar la palabra, allá que lo lanzaban, allá que lo tiraban. Si al mismo Jesús no lo escucharon, no lo oyeron, ¿qué te van a hacer caso a ti y a mí? Pero eso sí, hoy vamos a aprender con la palabra que aunque no nos hagan caso, hay que seguir predicando. Hay que seguir sembrando la semilla. Y hay que seguir buscando la salvación del alma de las personas. Hoy vamos a compartir eso en este evangelio. Evangelio de hoy. Evangelio de San Marcos. Capítulo 4, versículos 16 al 30. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje ni sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 118 vamos a responder todos. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Todos. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Todos, cuánto amo tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes.
Todos. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Todos. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Habían ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que está construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos,
se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios del día lunes 2 de septiembre. Iniciamos el nuevo mes. Ay, padre, usted está grabando y usted sabe, mire, yo estoy en otro continente, en otro país, y siempre debo grabar los evangelios adelantados. Por eso, si a usted le llega el evangelio un día antes, pues alégrese y escúchelo. Y si usted le llega, no, padre, es que usted está un poquito confundido porque hoy no es lunes, hoy es domingo y saca cuenta y ya el evangelio del domingo salió. Estamos grabando adelantado. Lo digo porque hay personas que me preguntan cuando grabo, sobre todo cuando estoy en los en vivo, estamos en vivo en Facebook. Padre, ¿por qué usted graba así? Porque de acuerdo al país, desde ya Europa, ya nos están viendo y ya estamos vísperas casi del día siguiente. Por eso se graban los evangelios de esta manera. Saludamos por aquí a José Alberto García. Dios le bendiga, José Alberto. Gracias por sus estrellas. Que el Señor les recompense. Vamos a compartir un poquito el evangelio de hoy. Vamos a irlo buscando mientras tanto. El evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Dios mediante, María Santísima, el día 30 de septiembre, día de San Jerónimo, día de la Biblia, empezaremos a leer la palabra de Dios. Ya en lo que pueda, en el transcurso del día, iré a la librería a ver qué Biblia hay aquí y para recomendarle una Biblia. Padre, yo tengo esta, yo tengo aquella, ¿me sirve? Sí le sirve. Padre, quiero leer la Biblia que usted va a leer con usted. Vamos a leerla juntos. Ahí yo les muestro la Biblia porque estoy en un lugar y quiero saber que hay una Biblia que esté en todos lados, ¿sí? Me inclino mucho por la Biblia latinoamericana porque es la que más he visto en diferentes países. Pero si hay otra, que tengamos la oportunidad todos, la vamos a leer. Lo importante, que tenga tu Biblia y que tenga ganas de leerla. Y les digo, cuando estemos leyendo la Biblia vamos a encontrar errores que vamos a ir corrigiendo también. No se pongan bravos los que están imprimiendo, pero tenemos que corregir también errores, capítulos y versículos traspolados a otros lugares. Bueno, vamos a meditar Lucas capítulo 4, versículo 16. Les sigo diciendo a todos ustedes que están en este evangelio, son el ministerio de intercesión del Padre Marcos Galvi. No dejen de orar por mí. No dejen de orar por mí. Yo estaré orando por ustedes. Recen un rosario, un Ave María, un Padre Nuestro, una oración por el Padre Marcos Galvi, porque cuando me toque predicar, me toque llevar la palabra. Hoy estaba en una misa viendo qué es lo que está sucediendo. Estoy viendo el ambiente, observando para predicar. Y cuando me toque predicar, puede ser que me pase como Jesús, cojan piedras para lanzarme, que se pongan bravos. Yo no dejaré de predicar, pero cuento con sus oraciones, pero de verdad. Un rosario por el Padre Marcos Galvi. Todos los días, un ayuno por el Padre Marcos Galvi. Una misa por el Padre Marcos Galvi. Vamos a pedirle a Dios para que me dé vida, salud y sobre todo sabiduría e inteligencia para seguir predicando la palabra de Dios. Y no olviden una oración por
Michael García, que está enfermo, que Dios le conceda la salud, le están aplicando los tratamientos de quimio. El sobrino de Doris, primo, hermanos de Julian, de Jordan y de Julian. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16, vamos a buscarlo en la Biblia todos. San Lucas, capítulo 4, versículo 16 dice: nadie es profeta en su tierra. Usted puede predicar a gente ajena, puede predicar a gente que no lo conozca, puede sentirse a lo mejor con miedo y con temor a la hora de leer en público que usted no sepa ni quiénes son, pero lo hace. Pero ¿saben qué es duro? Cuando usted se pone a predicar o se pone a leer o hace algo de Dios, inclusive un rosario, delante de su papá, delante de su mamá, delante de su familia. Yo no sé si les ha pasado. Yo recuerdo que la primera misa que yo celebré, la primera misa después de haberme ordenado sacerdote, un 7 de octubre, y los invito al aniversario este año 7 de octubre para hacer la Eucaristía, que cumplo 8 años de sacerdote. Cuando yo me ordené, el reto más grande, escuchen bien, el reto más grande, el miedo más grande, la dificultad y el temor más grande que yo tenía era hacer la primera misa delante de mi papá, delante de mi mamá, delante de mis hermanas, de mi hermano. Eso a mí me llenaba de temor. Y eso a mí me hacía que faltara el aire. Y yo recuerdo que, mire, escuchen bien, tanto fue que yo recuerdo que la primera misa que yo hice delante de ellos fue en Punta de Piedra, estado Barinas. Que se subió, yo no sé si los que están desde el inicio siguiendo lo vieron, que recuerdo que se subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Se acuerdan de ese que se subió de un árbol? Y recuerdo que a través del subirse del árbol pudo ver a Jesús. Y yo les decía ese día, el árbol, el tronco duro es la iglesia por donde debemos subirnos, por donde debemos ver y buscar a Jesús. Tanto lo recuerdo, porque fue la primera misa y fue delante de mi familia. Pero no solo eso, sino que me costó mucho. A mí me costó mucho predicar la palabra de Dios, porque estaba mi papá, mi mamá, mis hermanos, estaban mis tíos, estaba mi familia, y yo tenía hasta dolor de estómago, y tenía el cuerpo débil. Yo decía, ¿pero qué tengo? Miedo, susto, pánico. Eso que hizo Jesús hoy en el Evangelio, de llegar a Nazaret, a que le pasaron el libro, para que leyera el pasaje de las Escrituras, para que leyeran la palabra de Dios. Y toda la gente, sus amigos, sus conocidos, sus paisanos, su familia, hombres que eran los que iban a la sinagoga, tenían los ojos fijos en él. Yo me imagino ese momento de tensión, ese momento, ay Padre, Jesús era el Hijo de Dios y no pasaba por eso. Miren, en el Monte de los Olivos no estaba Jesús sudando sangre, también sentía. Miren, cuando murió Lázaro, Jesús no lloraba. Dijeron, en verdad lo amaba, Jesús sentía. Cuando llevaron a la viuda de Naín y el hijo único de una viuda en el féretro para enterrar, Jesús sintió compasión. Cuando Jesús se para allá en la sinagoga delante de todos para predicar, para hablar de Dios, los ojos de la gente lo tenían fichado, lo estaban viendo, lo estaban observando. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Que los mismos compatriotas, que los mismos hermanos, que las mismas personas cercanas suyas se pongan a observarlo. Que te conocen, que saben tus marranadas, que saben tus groserías, que saben cómo eres, que saben tu comportamiento, que saben que estás asustado. Imagínese usted delante de su mamá, que usted vaya a hablar de Dios
Que la mamá, ¿qué mamá no lo conoce a uno? Delante de su papá que te conoce, delante de tus hermanos que se criaron contigo, que hasta dormían con usted, comían con usted, delante de sus tíos que te vieron crecer, ponerse a hablar. Así es el evangelio de hoy. Jesús agarró y leyó el pasaje de las Escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Y dice, hoy mismo se cumple este pasaje de las Escrituras. Y escuchen, al inicio le daban su aprobación y decían, qué bueno, qué hermoso. Naguará, Jesús, la sacaste de jonrón, maravilloso. Al inicio decían, Jesús, el hijo de José. Naguará, una persona sabia, entendida, erudita, un predicador, un profeta. Pero cuando Jesús se puso a predicarles y se puso a evangelizarles y se puso a enseñarles, dice la Biblia, agarraron piedras. Agarraron, lo empujaron a un barranco y ya lo querían callar y despeñar. Cuando Jesús les dijo, les leyó el pasaje y dijo que se cumplían las Escrituras, la gente decía excelente. Pero llegó un problema. El problema es que decía la gente, pero este no es Jesús, el hijo de José. O sea, es nuestro familiar. ¿Dónde nació? Por allá en Marcos 6:3. ¿No es este el hijo del carpintero? No es este el carpintero, el hijo de María. No es Santiago, José, Judas, Simón. No son la familia de él, no son los hermanos. Se escandalizaban de dónde le venía tanta sabiduría. Y cuando Jesús se pone a predicar y se da cuenta que la gente está menospreciando no a la persona, sino la palabra de Dios que él está predicando, porque el predicador puede ser muy conocido por ti, puede ser muy familia tuya, puede ser muy cercano a ti, pero cuando predica la palabra de Dios. Y cuando Jesús se dio cuenta que estaban menospreciando la palabra de Dios, estaban menospreciando el mensaje y estaban menospreciando el libro del profeta Isaías que acababa de leer, agarró y les dio un martillazo. Habían en Jerusalén muchas viudas en tiempo del profeta, pero a una viuda de Sarepta, de una ciudad que no era judía, que no era cercana. Allá fue enviado el profeta, ¿se acuerdan? Y el profeta le dijo a la viuda, dame de comer. Y la viuda le dijo, pues yo le aseguro que no tengo para comer. Voy a hacer unos panes, voy a comer, le daré a mi hijo y nos vamos a morir porque no tenemos más comida. Y el profeta le dijo, usted deme de comer que yo me encargo. Enrique, Dios le bendiga, gracias por su estrella. Usted deme de comer que le voy a pedir a Dios para que el cántaro nunca se le vacíe de pan y de harina y la jofaina nunca se le vacíe de aceite. Y así fue. La viuda le hizo la comida al profeta y los años que duró la sequía no murió ni la viuda, no murió el hijo. Pero la viuda no era de Israel, era pagana, era de otro lado. Y le pone también el ejemplo de aquel hombre que era Naamán, ¿se acuerdan? Guerrero, gracias por su estrella, Dios le bendiga. Pero Naamán, el comandante, ahorita se lo voy a leer, era un sirio, era un hombre leproso. Y el profeta Eliseo fue enviado allá donde estaba el leproso y le preguntó que qué tenía que hacer. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No, Juanita, Dios le bendiga, gracias por su estrella. Y entonces se fue donde el leproso y le mandó a decir, vaya y se baña en el río 7 veces. Y el profeta le dijo, yo tengo por allá en Damasco mejores ríos que aquí. No era Israel, no era el pueblo, no eran de los elegidos, era un pagano. Y entonces vino un soldado y le dijo, mire señor, si a usted lo fueran mandado a pelear, pues usted fuera peleado. Si a usted lo fueran mandado a vencer, usted fuera vencido. Lo mandaron a echarse un baño 7 veces, ¿no lo va a hacer? Va y se baña 7 veces, a ver qué pasa. Y el profeta fue, se bañó, y aunque había el soldado fue, se bañó, el capitán, el general,
Y aunque había mucho leproso, él fue curado por bañarse 7 veces en el mismo río. Y entonces Jesús, cuando vio que estaban menospreciando la palabra, les dio donde era. ¿Y qué les estaba enseñando? Que no se creyeran mucho los fariseos, los saduceos, los escribas y los israelitas. Que no se les subieran muchos los sumos. Que no se creyeran el pueblo escogido solamente ellos. Porque Dios había escogido en tiempos pasados a gente pagana para hacer milagros. Porque Dios había escogido en tiempos pasados a un soldado sirio, a una mujer de Sarepta, que no eran escogidos, que no eran llamados para hacer su obra, que Dios hacía lo que quisiera y que salvaba a quien quisiera. Jesús les dijo y les enseñó y les dejó ver que aunque ellos eran el pueblo escogido, aunque ellos eran los amados de Dios, los queridos por Dios, Dios podía hacer lo que quisiera con otros que fueran paganos y lo fuera llamado a la conversión. Bueno, ¿se acuerdan el pasaje de las Escrituras cuando una mujer se acercó? Una siria de Fenicia, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y le dijo, Jesús, ten compasión de mí. Mi hija está enferma. Y Jesús no le prestaba atención, ¿se acuerdan? ¿O no estaba en ese día? Y le gritaba. Y viene uno y le dice, un discípulo, le dice un apóstol, Jesús, hay una mujer gritando, escúchela. Y dijo Jesús, yo no he sido enviado más que al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no a los paganos. Y la mujer vino y le dijo, Señor, también los perritos, porque los paganos eran tratados como perros. Montés, gracias por su estrella, Dios le bendiga. También los perritos comen la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Y le sanó a la hija que estaba enferma. Le sanó la hija. Jesús quería decirle a la gente de la sinagoga que no se les subieran los humos y se crecieran por encima de todos. Eva, Dios le bendiga, gracias. Jesús quería enseñarles que Dios es un Dios de todos, que no es solamente de ellos, de los que estaban ahí en la sinagoga. Guerrero, Dios le bendiga. Y cuando Jesús le dice, y se acuerdan aquel pasaje donde dijo, a las prostitutas y a los borrachos y a los pecadores se les dará el reino y a ustedes se les quitará. Cuando Jesús le enseña así, se pusieron bravos. Agarraron a Jesús y lo llevaron al despeñadero. Y ya lo lanzaban y lo tiraban porque les habló y les predicó. Los mismos compatriotas, los mismos paisanos, los mismos que estaban con él. ¿Se acuerdan otro pasaje donde dice, y no pudo hacer muchos milagros allí por su falta de fe? Fueron los que se enojaron cuando le predicó. Mientras que Jesús leía, mientras que Jesús les hablaba suavecito, bonito, agradable y de la mejor manera, no le dijeron nada. Pero cuando Jesús agarró y aplicó el ácido y predicó y les enseñó y les dijo que si no se convertían se iban a condenar realmente, a ellos no les gustó y pusieron bravos. Delicaditos. Y por eso ya lo tiraban. Yolanda, gracias por su granito de arena. El Señor le bendiga. Alma, que el Señor le recompense. ¿Qué enseña la palabra de Dios hoy de Lucas 4:16? Que ustedes y yo, profetas de Dios, no estamos para andar agradando a la gente. Lilian, Dios le bendiga. Que ustedes y yo, predicadores del siglo XXI, evangelizadores, que compartimos la palabra de Dios, cuando al inicio empecemos, cuando al inicio prediquemos, la gente nos va a animar y va a decir, qué bueno, qué bonito que esté predicando, que esté rezando, qué bueno y qué bonito es que esté llevando la palabra de Dios. Paula, gracias, Dios le bendiga. Qué bueno es que usted esté animado llevando el evangelio, qué bueno, sigue adelante, ánimo. Pero cuando usted empiece a predicar temas que no le van a gustar a las personas, que usted empiece a predicar y a decir cosas que a la gente no le va a gustar, por ejemplo, corregir a su hijo, corregir a su esposo con la Biblia, darle una enseñanza con la palabra de Dios, cuando usted empiece a vivir la predicación que anda diciendo, su familia va a coger piedras y le va a lanzar y le va a tratar de la peor manera. Y me ha pasado a mí como sacerdote. ¿Cuántas veces, con todo el respeto, se los digo y se los vuelvo a repetir? La gente me llama y me dice, Padre Marcos, admiro su trabajo, lo respeto porque es sacerdote,
Lo felicito por lo que está haciendo, pero quiero que sepa que ya no voy a escuchar más sus evangelios. Porque la manera suya de predicar a mí no me gusta. Me parece que es muy grosero, me parece que es muy agresivo, me parece que es muy altanero. Y quiero que lo sepas. Y yo le digo, chao, cheo. Este ya agarró piedras. Este ya me las quiere tirar. Al inicio le gustaban mucho los evangelios, la prédica. Pero cuando se le puso el dedo a la llaga y empezó a escuchar la palabra de Dios y empezó a escuchar el evangelio y empezó a escuchar cosas que no quería escuchar porque tenía que predicar, se enojó, se fastidió y por aquí que más derecho agarró y se fue y ya no quiso nada. Y es lo que enseña hoy la palabra de Dios. Que cuando usted esté predicando, que cuando usted esté evangelizando, llevando el mensaje, habrán personas groseras, altaneras, que le dirán a usted, no quiero, no lo escucho. Por allá tenía una amiga que era amiga y cercana, y un día no le gustó la predicación porque le estaba predicando a los protestantes. Paula, Dios le bendiga, gracias por sus estrellas, Dios le recompense. Y agarró y me mandó un mensaje y me escribió y me dijo, mire, yo quiero que sepa que escuché un video suyo y no me gustó. Y más nunca quiero oír eso y yo no quiero. Y chao. Y se fue. Chao, chao, que se vaya. El día que usted se ponga a predicar, el día que usted se ponga a analizar, el día que usted se ponga a decir las cosas, ese día vendrán oposiciones, vendrán groserías, vendrán malos tratos y vendrán personas a decirle no. Lo que pasó con Jesús. Jesús leyó muy bonito, habló muy bonito, la gente lo aplaudía y decía muy bien, pero cuando Jesús le dijo que si no se convertían, se iban a condenar, que aunque fueran judíos, aunque fueran lo que fuera, que a eso a Dios no le importaba, que eso a Dios no le tenía en cuenta de que fueran de la raza escogida, lo que tenían que cambiar su corazón. Ese día se molestaron, se fastidiaron y agarraron y se fueron y chao, cheo, y no les importó un carrizo nada lo que dijo Jesús. Y agarraron la piedra para tirarle y lo iban a tirar por un lado, por un barranco. Y así nos vamos a encontrar a gente. No porque nos amen, no porque nos quieran, no porque nos respeten, no porque nos halaguen, debemos predicar. Debemos predicar porque es la palabra de Dios que nadie puede despreciar. Y se lo pongo en ejemplo de la casa. El día que usted le diga a su hijo de las cosas de Dios, el día en que usted se ponga serio con su hijo y le diga, mire hijo, usted es un sinvergüenza, anda con una novia, anda con otra novia y anda con otra novia y a esta casa lo que trae son mujeres y mujeres y ahí en el cuarto haciendo cualquier marranada y cochinada, lo que dice Primera de Corintios 6:18 y se lo lea y se lo explique, su cuerpo no es para fornicar, para destruirlo, para acabarlo de esa manera. Ese día que usted le lea la Biblia y le ponga los puntos sobre la I, ese día su hijo dice, pues yo soy hombre y ya soy mayor de edad y me voy de la casa y más nunca me volverá a ver. Chao, cheo, y se va de su casa. ¿Saben por qué los padres no corrigen a los hijos? Porque les tienen miedo, porque le tienen cobardía, porque tienen temor de que sus hijos se vayan, lo dejen y los abandonen. El día en que usted mire que su hija ande mal vestida, por ahí de mostrona y ande también de sinvergüenza y de vagabunda, y usted la llama y venga para acá, mire lo que dice Primera de Corintios 6:19, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no para andarlo vendiendo, no para andarlo exhibiendo. Ahorita que las muchachitas andan vendiendo el cuerpo por redes sociales y por internet y con páginas pornográficas y porque les pagan bien ahí andan. Y ese día que usted le corrija a su hija las cosas como son, le ponga los puntos sobre la I, ese día la pelada, la hija suya dice, pues me voy de mi casa, yo ya me mantengo, yo ya soy grande, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. ¿Saben por qué las madres no corrigen a las hijas? Porque le da miedo, le da pena, le da sentimiento que sus hijas se vayan, que se aparten. El día que usted tenga un tío o un familiar que tenga algún vicio, cualquiera que sea, droga, alcohol, prostitución, pornografía, cualquier vicio, y agarre con la Biblia y le diga a la tía bruja, mire tía, la brujería no es de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:19, que los brujos no van para el cielo. Y deje la brujería y deje la sinvergüenzura. Ese día su tía que es bruja se le pone brava. Y dice, pues yo ya no quiero ser más su tía en mi vida, no se meta. Y agarra y lo empuja para un barranco y lo quiere tirar. Dígame si no les ha pasado. Dígame si eso no ha sucedido y eso está sucediendo. ¿Por qué las personas hoy día no predican, no evangelizan, no enseñan? Porque tienen miedo que los otros cojan piedras, que tienen miedo que los otros los empujen. Pero dice la Biblia que a Jesús, aunque lo empujaron y lo iban a tirar, no pudieron destrozarlo, no pudieron tirarlo, no pudieron acabar con él. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? A Jesús, que era el Mesías, el enviado, sus mismos compatriotas, sus mismos paisanos, su misma familia, ya lo tiraba y lo despeñaba. ¿Quién mató a Jesús? Lo mataron los mismos del pueblo, la envidia de los fariseos, los saduceos, porque les hablaba y les decía las cosas. Y eso no va a pasar. Pero como ustedes y yo queremos quedar bien con todo el mundo,
Pero como ustedes y yo queremos estar bien con las personas, vaya a la misa donde el Padre me hable bonito y me predique bonito y el Padre me diga, Dios es amor, ahí estoy metido. Donde hay una celebración, donde se cante hermoso, donde se cante bello y se siente la unción y la presencia, ahí estoy yo. Voy a la iglesia allá donde está el Santísimo solito y hay una tranquilidad, hay una armonía, ahí estoy metido. Pero vaya usted a la misa donde un cura le hable y le enseñe las cosas. Vaya usted a una iglesia, a una misa donde el Padre le diga las cosas como tiene que decirle, dejen las cosas malas y le ponga los puntos sobre la I. Ese día usted dice, no vuelvo a la iglesia, no voy a la iglesia, me aparto de la iglesia. Esos curas son unos regañones, esos curas son unos metiches, se meten en mi vida y hacen lo que quieran y hacen lo que le parece. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Les ha sucedido o no les ha sucedido? ¿Eso está pasando? Y bueno, ahorita vengo llegando. Y vengo viendo, vengo observando. Y lo iré diciendo y lo iré explicando. Le guste a quien no le guste. Ahorita hay una moda aquí de los muchachitos y de las muchachitas en Europa. Jóvenes que no tienen nada que hacer. Jóvenes que no tienen nada que hacer en casa, que les gusta perder el tiempo. Por allá en un mercado, buscando yo no sé qué, una fruta, buscando novio y buscando novia. En vez de estar en la casa haciendo algo, allá están perdiendo. Que vamos al supermercado a tal hora, que vamos a buscar novio y vamos a buscar novia. Y ahí andan bobeando y tonteando. En vez de ponerse a hacer un rosario, leer la Biblia, en vez de ponerse a estudiar que algo les sirva, andan bobeando. Y eso está pasando en todos lados. Pero si usted corrige a su hijo y le dice no vaya a esos lugares, no vaya a fiestas, no vaya a parrandas, no vaya a esa sinvergüenzura, su hijo se le pone bravo, se enoja, se fastidia y no quiere estar en casa, se quiere ir. Pues que se vaya. El día en que su esposo se quiera molestar, pues que se moleste. El día en que su hijo se quiera ir de la casa, pues que se vaya. Pero usted tiene que predicar la palabra de Dios, tiene que evangelizar. No, padre, guerrero, Dios le bendiga, gracias por su estrella. Es que yo tengo un familiar que no es católico. Y el familiar mío que no es católico, usted sabe, padre, que esta persona, Fabiola, Dios le bendiga, viene a hablarnos de Dios y viene a enseñarnos cosas de Dios y nos está metiendo en la cabeza que a los niños no hay que bautizarlos y me está diciendo, padre, que la cruz es maldita y nos está diciendo, padre, que bueno, que el rosario no es bíblico, que los sacramentos no sirven, que la iglesia no salva. Nos está diciendo cosas que yo no había escuchado. ¿Qué hago, padre? Si usted se queda callado, ahí tendrá a su familiar todos los días encima diciéndole mentiras. Isaías, Dios le bendiga, gracias por su estrella. Pero si usted agarra la Biblia y le dice un momentico, la cruz no es maldita. Porque la Biblia dice en Gálatas 3:13, maldito el que muera en la cruz, no dice la cruz es maldita. Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, que la Biblia, para los que se pierden, para los que se dañan, se convierte en una locura, que los gálatas se dejaban sorprender, impactar, y que Pablo nos presentó a un Cristo crucificado. Si usted agarra con la Biblia y le dice a esa familia protestante, mire, María no tuvo más hijos, es mentira suyo porque la Biblia no lo dice. En Mateo 1:23 dice que la Virgen iba a tener un hijo. Si usted agarra la Biblia y le responde y le enseña las cosas, la doctrina, yo le aseguro que ese familiar que es protestante te va a decir, la palabra no es para contender. Tú lo que quieres es pelear conmigo. Yo no voy a pelear, le dejará de hablar si es posible, porque usted le explicó con la palabra de Dios algo que esa persona no quería escuchar. De eso se trata el evangelio hoy. Que habrán personas opuestas y que habrán personas groseras y que habrán personas que no quieran escuchar la palabra de Dios. Y si es posible lo empujarán. Y es lo que la gente hace hoy día. Ustedes son unos fanáticos. Ustedes los católicos son fanáticos. Ahí viene mi mamá. Mi mamá se lo tira de santurrona. Ahí viene mi hermana. Esa que lo tira de beata. Ratones de iglesia. Ustedes se lo viven en la iglesia dando de golpe de pecho. Eso es puro fanatismo. Puro fanatismo. Y con ese cuchillo de cartón, con palabras, Padre Pío, Madre Teresa, como quiera que te diga, a usted lo dejan callado. ¿Cómo sería que le pasara como a Cristo? Que lo iban a tirar, lo iban a despeñar. ¿Cómo sería que le hicieran como a Cristo? Que lo iban a lanzar por allá de un hueco para abajo. Y dice la Biblia, pasó por medio de ellos y no le tocaron un pelo, no le hicieron nada. Predicar la palabra de Dios tiene problemas, tiene consecuencias.
Predicar la palabra de Dios tiene muchos enemigos y tiene contratiempos y tiene a personas que no van a querer oírla, pero no por eso hay que dejar de predicar. Escuchen con atención cómo lo dice el Evangelio. Quiero leerle algunos versículos de San Lucas capítulo 4. El versículo 17 dice: se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. Jesús agarró, cuando iba a hablar en la sinagoga, el pasaje de las Escrituras, agarró la Biblia. En el tiempo de Cristo no es como ahora. En el tiempo de Cristo habían pergaminos, rollos donde se le escribía la Escritura y se enrollaba y se guardaba. Y todos los tenían guardados por rollos en bibliotecas. ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Católica? Para no dañar los rollos, para no destruirlos, en el año, y esto deben saberlo ustedes también, en el año 382, por allá, desde el 70, el Papa San Dámaso I agarró y llamó a un sacerdote llamado San Jerónimo y le encomendó la tarea a San Jerónimo de buscar todos esos rollos. Escuchen bien. Y agarrarlos y colocarlos en un solo lugar. Porque había muchos, de Isaías, de Jeremías, habían varios Apocalipsis, habían varios evangelios, muchos más. Y en el año 382, San Jerónimo agarró y le dijo al Papa: aquí están los rollos. Cada rollo son libros. Y sacaron la Vulgata de San Jerónimo, la Biblia, primera Biblia, en el año 382-82. Y esa Biblia tenía 73 libros. Y en el mundo entero quedó registrada con 73 libros. Bueno, para el año 1500, cuando se crea la imprenta, se imprime la primera Biblia con 73 libros. Viene Martín Lutero, mira los libros, no le quita los libros a la Biblia, pero está en desacuerdo con 7. Y por allá, miren, la Biblia que hizo la Iglesia Católica, esos rollos de lo que Jesús leía, para no andar con los pergaminos. La Biblia significa biblioteca, esa biblioteca de libros, con 73, duró hasta el año 1860 y pico. Porque los protestantes agarraron esos 73 libros, esa biblioteca, esos rollos que había San Jerónimo puesto. Y dijeron: vamos a quitarle 7, porque esos libros no son inspirados. Y salió la Reina Valera. Salió la Reina Valera. Y la Reina Valera le quitaron los libros, entre ellos el libro de la sabiduría, y salió con 66 libros. Entonces, para los protestantes, la Biblia católica la agarraron, la robaron, le quitaron los libros y sacaron una a ellos. ¿Por qué no fueron a buscar los rollos de los que habla hoy el Evangelio? ¿Sabe quién tiene esos rollos, esos pergaminos? La Iglesia Católica, guardadas allá en el Vaticano. No le digan a nadie un secreto. Los rollos que quedan, los rollos que se encontraron, ¿de dónde salieron? ¿De dónde lo buscó? Allá en Jerusalén. San Jerónimo fue y lo tradujo. Y cuando tengamos la oportunidad de ir allá a Jerusalén, está en la cueva de San Jerónimo, donde él tradujo una cueva, un cuartico pequeño, donde él tradujo la Biblia, donde él la colocó del hebreo, del arameo, del griego, la tradujo al latín. Por allá Martín Lutero agarró y la tradujo al alemán. Y después salió la Biblia en todos los idiomas. Después le hablo de ese tema. Por eso le decía los rollos. Agarró Jesús en el versículo 17 el rollo, lo desenrolló y lo leyó. Hoy día no es un rollo, es la palabra de Dios. Pero ¿saben qué nos da pereza a nosotros? Leer la Biblia. Podemos pasar horas y horas y horas. Podemos pasar días enteros viendo televisión, viendo el celular, viendo esto y viendo aquello. Y haciendo cualquier cosa. Pero para leer la Biblia nos da sueño, nos da pereza. Cristo no le dio pereza. Lo pusieron a leer el pasaje de las Escrituras y fue y leyó. A usted ni siquiera
usted ni siquiera se siente capaz de ir a leer en una misa. No le toca predicar, ayude con la primera lectura. No tenemos lectores, ayúdenos con el Salmo. No, no, no. Se opone, dice que no está de acuerdo. Y leyendo bien, y habiendo ido a la universidad, no quiere leer. Y Jesús estaba leyendo allá. Lo agarró, leyó, pero no solamente leyó. Cuando Jesús leyó, una persona que leía, una persona que escribía, era una persona que era estudiada. ¿Se acuerdan de Cristo a los 12 años dónde estaba metido? A los 12 años estaba en el templo perdido. A los 12 años Jesucristo estaba allá predicando y enseñando la palabra de Dios. Y se estaban preguntando, y la gente que lo escuchaba, los doctores decían, ¿de dónde le viene a sabiduría a este muchacho? El papá y la mamá lo llevaban a la sinagoga para que aprendieran de Dios. ¿Y usted lleva a sus hijos a la iglesia para que el padre por lo menos le hable y le enseñe las cosas de Dios o no? Oigan lo que leía. El versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva y a anunciar la liberación a los cautivos y curar a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Porque el Señor me ha ungido para llevar la palabra de Dios, para llevar la buena noticia a los pobres, a los necesitados. A ustedes que tienen todo, yo no les voy a hablar de Dios. Ustedes que tienen los pergaminos y tienen la palabra, yo no les voy a hablar de Dios. Dios me ungió a mí para llevar la palabra a los pobres, a los necesitados, a los que están iletrados, a los pastores, a la gente del campo, a la gente humilde. En el tiempo de Cristo no todos tenían acceso a los rollos. En el tiempo de Cristo no todos podían entrar en la sinagoga. En el tiempo de Cristo la fe, la religión era muy exclusiva para un grupo determinado. Y Jesús dijo, a ustedes no me mandó Dios. Dios me mandó a predicar y a llevar la palabra a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Y por eso ustedes miraban que las multitudes que Jesús tenía eran de 5,000 personas, 4,000 personas. Eran grandes. Porque la gente sí quería saber de Dios, sí quería conocer de Dios. Y por eso se pusieron bravos. Cuando dijo, yo no he sido enviado para ustedes, yo he sido enviado para los pobres y los necesitados, se pusieron bravos. Y lo tiraban, lo empujaban por allá. Jesús, ¿qué quiere mostrarnos? Que hay gente pobre y necesitada, que hay gente que quiere saber de Dios y usted y yo no somos capaces de prestarle los labios al Espíritu Santo. Sus hijos ya están convertidos, sus esposos, sus esposas, su familia ya está en los caminos de Dios, ya ha buscado al Señor. Cervantes, gracias por su estrella, Dios le bendiga. Ya está encarrilado, ya santificó su hogar. Son pobres, necesitados de las cosas de Dios, que no tienen acceso a la palabra. Usted ya está predicando y enseñando. El Señor me ha ungido y me ha enviado a llevar la palabra de Dios a los pobres, a los oprimidos, a las personas necesitadas, a sanar a los enfermos. Y eso no le gustó a los fariseos, eso no le gustó a los saduceos, eso no les gustó a los del pueblo de Israel. En español, ¿qué le dijo Jesús? Yo a ustedes no les voy a predicar, yo fui enviado a otro lugar. Y coloca el ejemplo Jesús. Miren la viuda de Sarepta, miren al leproso, al general leproso, que Dios lo sanó y mandó a su profeta a llevarles a ellos. Y eso fue lo que no les gustó. Pero me llama la atención porque dice, el Señor me ha enviado a llevar la palabra y a ti también te envía. Mire, a mí me encanta mucho este pasaje de las Escrituras, Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan por todo el mundo y lleven la palabra. El que crea y se bautice, se salvará. Y el que no, se condenará. La tarea tuya, la tarea mía es predicar y evangelizar. Ahorita que estamos aquí en este continente, que estamos llegando y vamos a sembrar la palabra de Dios en Europa, ustedes deben convertirse en evangelizadores, colonizadores de la fe en España. Yo solo no puedo trabajar. Yo cuento con Dios, con sus oraciones y con tu ayuda para llevar la palabra de Dios. ¿Tienes algún familiar en España? ¿Tienes algún familiar en Madrid o en Europa?
¿En Roma? ¿En este continente? ¿O en cualquier otro lado? Sí. Bueno, vamos a compartirle la palabra de Dios. Padre, yo le pasé la palabra de Dios y mi familiar dijo que no lo iba a escuchar porque usted sabe que habla mucho y usted sabe que no le gusta su manera de predicar. ¿Qué quiere que haga? Pues vuélvela a compartir. Padre, pero es que me dijeron que no, que me iban a bloquear. Dice la Biblia, he sido enviado para llevar la buena nueva, la palabra a los pobres, a los necesitados. Hay pobreza. Gente que no le gusta que usted dure mucho hablando. Gente que se molesta porque usted predica mucho y predica largo y tendido y no quiere escuchar la palabra. 5 minutos y ya, chao, cheo. ¿Cómo la ve? A ellos tenemos que predicar. Hágase un grupo de WhatsApp, hágase un grupo de Facebook, de lo que usted tenga, las redes sociales, de Instagram, de la red social que tenga, de número de teléfono y páseselo. Sean 10, sean 20, sean 30 y ahí compártale el evangelio. Lléveselo, mándeselo, envíaselo, ayúdeme a evangelizar. El Espíritu del Señor me ha enviado a anunciar la buena nueva y la evangelización es por todo el mundo. Y ahora que estamos aquí, debemos evangelizar, debemos enseñar. A algunos no les gustará, a algunos les parecerá aburrido, se cansará, que digan lo que digan, que hablen con lo que quiera. Usted no se preocupe. Dice, el que crea y se bautice se salvará. Usted no se preocupe porque le crean o no le crean, le hagan caso o no le hagan caso. El que crea y se bautice se salvará. El que no, se condenará. ¿Saben por qué? Porque Jesús dice, me ha enviado a anunciar la buena nueva. Isaías capítulo 55. Usted lo puede leer ahí en su casa. 55 versículos 10 y 11 dice, así como del cielo cae el agua o la nieve y llega a la tierra y no vuelve allá hasta hacerla fecundar y dar la semilla y dar la comida, así será toda palabra que sale de mi boca, no quedará infecunda. Cuando se predica la palabra de Dios, el evangelio de Dios, no queda infecundo. Esa palabra produce fruto. Esa palabra tiene una reacción. Esa palabra tiene una bendición. Y esa palabra y esa semilla que se siembra es lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 11. Esa semilla que es la palabra de Dios es buena y nace en todo terreno. Y cuando Cristo dijo, el Señor me mandó a anunciar la buena nueva a los pobres, ellos tenían la semilla ya, ellos tenían la palabra, tenían los rollos, pero los pobres no tenían la semilla. Y hay mucha gente pobre que necesita de Dios y ustedes y yo todavía no le hemos hablado. ¿Conocen alguno? Hay personas que por no saber de Dios andan perdidas y andan en vicio y andan en pecado. Y a ellos tenemos que predicarle y tenemos que evangelizarle. Termino con el versículo 24. Y bueno, le voy a leer el 24 y el 28. El 24 dice, y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Cuando usted quiera hablar de Dios y predicar, prepárese, porque a usted no lo van a recibir de la mejor manera. Le van a dar la espalda, lo van a rechazar y van a decirle, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, no me gusta, no me mande esas cosas. No. Y termina el evangelio diciendo, después de que Jesús habló y le dijo que la buena nueva no se les iba a predicar a ellos porque ellos tenían los rollos y tenían todo y no querían aprender nada. Y cuando los comparó con los paganos y le dijo los paganos, bueno, en otras palabras, cuando dijo Jesús, las prostitutas y los pecadores se le han adelantado en los caminos del reino de los cielos y les hablaba así de fuerte. Cuando Jesús les enseñó que en el tiempo de las viudas muchas habían, pero una pagana fue escogida. Y en el tiempo de los leprosos había muchos del pueblo de Israel, pero uno pagano fue escogido. Agarraron, miren el versículo 28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Pues claro que se molestaron. Porque les dijo que a ellos no les iba a predicar, porque les dijo que a ellos no les iba a sanar, porque les dijo que iba a buscar a la gente que realmente necesitara de Dios. ¿No se van a molestar? Si les estaba diciendo que se iban a perder, si les estaban diciendo que se iban a condenar, si les estaba hablando duro, ¿no se iban a molestar? Ese es el resultado de la palabra cuando se predica duro. La gente se molesta. Se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Lo empujaron para que se matara, para que se muriera Jesús. Y así habrá gente que al oír la palabra de Dios le provocará que nos callemos, que nos muramos. Le provocará que nos metan presos, que nos acaben. Cuando usted predica la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con gente así. Y ya Jesús lo dijo. Pero dice la Biblia,
Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Chao, cheo, me voy. Ustedes no quieren escuchar, yo me voy a trabajar. Y se fue a predicar. Pasando por en medio, aunque lo amenazaron de muerte, no lo mataron. Aunque lo buscaban para apedrear, no lo apedrearon. Aunque lo buscaban para meter preso, no lo metían preso. ¿Sabe por qué? Porque no era la hora. Llegada la hora, le tocó morir. Hoy la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos predicar y evangelizar. Y por predicar y por evangelizar nos vamos a encontrar con gente fea y ruda y tosca que va a rechazar el mensaje. Pero no podemos callarnos. Debemos seguir predicando porque Jesús dice que el premio es en el cielo. Y aunque la gente nos quiera callar y no quiera escucharnos, debemos hacernos los sordos así como ellos se hacen y seguir predicando. Y lo que tenemos que predicar es la buena semilla para que caiga en los corazones de los cristianos y así puedan cambiar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.